Dice, yo le pido al Señor que se convierta tu papá, que se acerque al Señor tu papá, y le pido que de mis 6 hijos me regale un hijo sacerdote. Era su oración de ella. Me regale un hijo sacerdote, decía. Y quiero decirle que de mis 4 hermanos varones, yo era el más noviero. Era. Ya no, ni se chiflen, porque les voy a decir que no. Era el más noviero, era el más bailador, era el más alegre, soy el más cantador, era el más cantador y soy cantador todavía. Y mi madre volteaba y me decía, le pido al Señor un sacerdote, y de mis 4 varones, yo quiero que tú seas sacerdote. Le decía, ¿y yo por qué? Búscate otro, le decía. Llévate a este. No, tú vas a ser sacerdote. Y oraba, y oraba, y oraba. Mi madre. Y mi padre duró con ella casado 35 años. Y de los 35 años que vivió mi padre casada con mi madre, quiero decirles que yo solamente lo vi una sola vez en misa. Y era la misa de cuerpo presente de su mamá. Mi padre no se acercaba. Y le decía a mi mamá, vamos a misa, viejo. No, ¿para qué? Yo te presto con el Señor a ti. Tú ve y ora por mí. Y pasaban los años y mi mamá nos ponía a orar por mi papá todos los días, a rezar el rosario. Y mi mamá duró 35 años recibiendo el cuerpo de Cristo casi del diario, a excepción de alguna vez que no. Y oraba y pedía. Y pasaban los años, y pasaban los años. Y mi papá, entre más se oraba por él, más Juan charrasqueado, más borracho, parrandero, enamorado y jugador. Y mi madre seguía, no perdía la fe como María Magdalena. Mi madre era terca en la fe. Quería un hijo sacerdote y quería que su padre, su esposo, se convirtiera, y no perdía la fe. ¿Y tú? ¿Ya la perdiste? Pues sigue orando por ese viejo tancho que tienes y por ese hijo tancho que tienes. ¿Y qué pasó, hermanos? Llegó un día que muy de repentito, nomás yo le dije, mamá, me quiero ir al seminario. Y decía mis hermanos, tú, ja, 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 tú tienes de sacerdote lo que yo tengo de papa, decía mi hermano. Y el otro decía, te vas a andar levantando las naguas atrás del altar, tú eres muy enamorado. Y nunca me las he levantado, más que para ir al baño. Nunca me las he levantado. Y entonces cuando fui con mi papá, dijo mi papá, la peor desgracia que a mí me puede suceder es tener un hijo sacerdote. Mi papá, borracho, parrandero y jugador, quería otro Juan charrasqueadito chiquito. Y fue la peor bendición que pudo tener, porque mi padre murió en los brazos de su hijo sacerdote. Amén. Y el Señor le concedió a mi madre, no lo vio, nunca me vio mi madre de sacerdote, nunca, pero ahora me está viendo. Y estuvo el día de mi ordenación muerta, pero ahí estuvo. Pasó el tiempo, mi madre se murió, mi padre nunca se convirtió, y yo desde chiquito también orando por mi papá. Y cuando ya tenía yo ya ordenado sacerdote, dije, pues ahora voy a seguir esa petición de mi madre. Señor, si a mi madre no le concediste en vida más que ninguna de las dos cosas se las concedió en vida, ni ver a su hijo sacerdote, ni ver a su esposo convertido, yo continúo la oración de mi madre. Y empecé a hacer misas por mi papá y a orar por mi papá. Y invitaba a mi padre, y mi padre no quería y no quería. Y un buen día mi padre empezó ronquito y ronquito y ronquito, y lo llevaron al doctor y vino la gran noticia: invadido de cáncer, tiene 2 meses de vida. ¿Cómo ven? Y se lo llevaron a México y empezó toda esa danza de la enfermedad, análisis, todo lo que se vive con la enfermedad.
Y le decía a mi hermana mayor, a mi papá: papá, ¿te traigo un sacerdote para que te confieses? No, ¿para qué? Yo no he matado, yo no he robado. Y seguían, y venía la otra: papá, ¿te traigo un sacerdote para que te confieses? ¿Para qué? Yo no he hecho cosas malas. Hasta que le dijo mi hermana, una de mis hermanas: papá, es que tú te estás muriendo, le dijo. ¿Por qué me estoy muriendo? Tienes cáncer, tienes 2 meses de vida. Se le zafó el fuste al viejo, le zafaron el petate, se quedó calladito el viejillo ahí. Enrique ya se murió, ya no se enoja porque digo cosas de él. Ahí cuando llegue al cielo nos arreglaremos. Y le dice mi hermana: ¿te traigo un sacerdote, papá? ¿Para qué? Yo tengo el mío, dijo. Tráeme el mío. Ahí estaba el fruto de la oración. El fruto de la oración de tantos años. Y cuando me llamaron que mi papá quería que yo lo fuera a confesar, yo iba enojado. Y dije: tanto año oró mi madre por él y no se confesó. Tanto tiempo tengo llorando y ahora que se está pelando, ahora sí me está llamando. Ahora no voy, dije. Pero fui porque Dios es grande y misericordioso. Y dije: pues ahora yo no le voy a preguntar a mi padre si se quiere confesar. Él me tiene que decir a mí. ¿Para qué me tuvo tanto tiempo orando? Y entré al hospital. ¿Y qué tal, papá? Y llegué y lo besé. ¿Me mandaste llamar, papá? No, yo no te mandé llamar. Me lleva la que me trajo. Entonces, ¿tú no me querías ver? No, hijo, yo no te quería ver. Bueno, pues sigue montado en tu caballo. Agarré mi liturgia de las horas y me puse a orar. Y yo sentía su mirada aquí y sentía que le escurrían las lágrimas. Y volteaba yo y le decía: ¿qué, papá? Y yo también decía: pues no te digo. De tal palo, tal astilla, dije. Y entre más abajo, más amarilla. Y pasaba, como dice la canción, y llegaba la 1, las 2, y las 3, las 4, las 5, y las 6, y las 8. Y el viejo no me decía. Y yo terco que me tenía que decir. Y decía yo: se tiene que bajar del caballo. Y yo sentía que el Señor me decía: pues bájate tú. Tú eres el sacerdote. Y decía: no, se tiene que bajar él. Él es mi padre, él se tiene que bajar. Y daban la madrugada, hermanas, y mi papá no se bajaba del caballo. Hasta, ¿saben quién creen ustedes que se bajó del caballo? Me tuve que bajar yo. Me tuve que bajar yo. Y así ustedes se tienen que bajar muchas veces del caballo. Ustedes se tienen que bajar del caballo. Y me bajé del caballo y le dije: papá, ¿te quieres confesar, papá? Sigo. Y empezó la parábola del hijo pródigo. Y empezó la confesión. Y aquel hombre que a mí me había dado la vida, aquel hombre que me había dado la carne y la sangre, ahora estaba recibiendo de su hijo la vida eterna. Amén. La vida eterna estaba recibiendo. Gloria a Dios. Un aplauso al Señor por las grandes maravillas que hace. Y en esa noche nos encontramos mi padre y yo. Y en esa noche se dio el fruto de la oración de una mujer que ya no existía. Por eso hoy vengo a invitarte a ti, hermana, a que no te desesperes, no te rajes, como dicen en México. Sigue rezando, sigue doblando tus rodillas, sigue ayunando, porque la única oración que Dios te escucha es la que nunca haces. Esa es la que Dios no va a oír nunca, la que nunca haces. No digas: ay, es que este viejo no tiene remedio, es que este hijo no tiene remedio. No, hermana, sigue orando, porque el Señor te puso al lado de esos hombres y de esos hijos para que tú seas ese manantial de amor de Él, para que por ti pase ese manantial de amor.